Buenos días a todos. La Asociación Cultural Sacre France tiene el orgullo y el honor de participar en este tercer Congreso de Gestión Cultural y de aportar las reflexiones colectivas sobre estas temáticas. Hemos propuesto una mesa que hemos denominado Ecosofía, Trayectos Afectivos, y hemos invitado a participar de la misma, y agradecemos la participación de las abuelas uruguayas que hablarán sobre trayectos afectivos, a Cooperativa Suruyá, que hablará Fernanda Ferreira y Alejandra Vivian sobre trabajo e inclusión social, al músico y profesor uruguayo Marcos Marquesoni, que hablará sobre educación musical y afectividad, y a las potencias espirituales de la arquitecta chilena María José García, que nos hablará sobre gestión solidaria, reciclaje y vivienda ligada a la última tragedia que ha sufrido Chile con su terremoto. A la invitada investigadora y profesora Pauline Torregrosa de la Asociación Cultural Sacre y de la Universidad René Descartes, cuyo grupo de investigación que ha fundado se denomina Educación Artística y Sociedad, que nos hablará a Pauline de efervescencias y reinvenciones cotidianas. Y Marcelo Falcón, que les hablará sobre ecoproyectos, también perteneciente a la Asociación Cultural y al grupo de investigación GREAS La Sorbona. En este sentido debemos entender que los integrantes de esta mesa, unidos y ligados sobre el concepto de ecosofía, trayectos afectivos, vibran, se unen, se vinculan, se encuentran en torno al concepto de afectividad. Hablando de afectividad dentro de un congreso de gestión cultural, ya en este momento debemos entender que consideramos como realidad indivisible la afectividad y la gestión entendida como movimiento que permite. Afectividad y gestión, afectividad y movimiento inteligente son dos realidades que se ensamblan y se hacen una. En este sentido, no podemos pensar en participar de movimientos desligados de las potencias afectivas de la naturaleza del ser humano. Es así que debemos decir que el concepto y el término de ecosofía es acuñado por el sociólogo Michel Maffesoli de la Sorbona, laboratorio de investigación del cual participamos. ¿Y qué debemos entender por ecosofía? Por ecosofía debemos entender todo aquello que es capaz de permitir, de dejar ser, de dejar salir el silencio de la realidad existencial de la sociedad. Podemos pensar en fuerzas capaces de favorecer la emergencia de las fuerzas subterráneas de lo social, las fuerzas subterráneas de lo social que se mueven y emergen para visibilizarse en la superficie social. Podemos hablar de fuerzas internas de lo social, por lo tanto, cuando hablamos de una ecosofía, hablamos de una geosociología, es decir, de fuerzas profundas que son capaces de emerger. En ese sentido, la gestión debe estar ligada y está ligada en una sociedad de esta característica al opuesto, a lo que antes era rechazado, a lo marginado, a lo diverso. Estamos pues ante una poética de lo ligado, ante correspondencias, ante pautas colectivas. Por lo tanto, todo verbo inteligente y afectivo lo podemos entender como una potencia capaz de unir, de religar lo que está desunido, lo que está fragmentado. En ese sentido, una restauración de la relación entre sensibilidad y razón. Por lo tanto, estamos, según esta posición, ante un tiempo de conjunciones, ante un tiempo de abrazos, ante una sociología de los encuentros, ante una actitud espiritual o sistémica de la humanidad, entendiendo como sistémico esa unión, ese ensamble, al decir de Michel Maffesoli, de las potencias afectivas y racionales de la humanidad y de esa relación de la humanidad con la naturaleza, ese paréntesis vital donde habita y respira todos los días. Por lo tanto, cuando hablamos de gestión cultural, lo hablamos ligado a una fuerza intelectual y afectiva capaz de facilitar y de acompañar la emergencia de las energías subterráneas de los diversos pliegues de la sociedad. Es decir, es una potencia capaz de permitir, capaz de ligar lo que antes estaba desunido. En este sentido, es una fuerza capaz de unir. Por lo tanto, todo ecoproyecto, entendido desde esta realidad, lo podemos entender como un proyecto afectivo, como una realidad geosocial, como una ecosofía de los pliegues, como una efervescencia social. La unión que facilita
liga sociedad y naturaleza, razón y afectividad, ciencia y arte. Por lo tanto, todo el coproyecto entendido como trayecto, como movimiento inteligentemente afectivo, es una fuerza consciente y lumínica que no domestica, que no domina, que no violenta, que no destruye, que no fragmenta. Es decir, es una fuerza capaz de permitir que aquello que es, sea, que aquello que es, sencillamente sea, se muestre. Por lo tanto, nosotros veremos en este congreso y en otros congresos y en diferentes ámbitos sociales cómo se habla mucho de proyecto. Y esta palabra si implica proyectil, si implica imponer y si implica querer para mí, querer para sí mismo, es una realidad desligada de un trayecto afectivo. Por lo tanto, nosotros hablamos de un trayecto afectivo como aquella fuerza capaz de acompañar, de dialogar, de crear unido, de susurrar y de querer para el otro y querer para el nosotros. Es así como aquí tocamos un tema que es la desproyectualización de la cultura, la desproyectualización de la sociedad y la desproyectualización de la humanidad, es decir, la capacidad de generar en presente trayectos afectivos ligados a tres vías, a la vía de lo imaginario, de lo rizomático y de lo cotidiano. Quizás esta desproyectualización de la cultura y de la gestión sea un tema para próximos congresos. Aquí es donde nosotros encontramos la riqueza de las voces de las abuelas. Las voces de las abuelas uruguayas encontramos como una manifestación de una geosociología, de una ecosofía, de trayectos afectivos. ¿Y qué son estas voces? Son realidades, son potencias que nos hechizan, que se revelan y que nutren la aventura cotidiana. Son potencias que conjuran y que salvan, que conjuran el espacio vital y que salvan del olvido mortuorio nuestros olvidos imperdonables. Son unas fuerzas capaces de renovar nuestras ecosociedades y son fuerzas que hablan un lenguaje de oro y de amor, un lenguaje afectivo, un lenguaje elegante que dibuja umbrales en nuestros muros. Es decir, son voces que susurran y que dibujan la posibilidad de encontrarnos con mundos afectivamente respirables, mundos geosociales. Es decir, que estas voces de las abuelas las entendemos, las podemos entender como umbrales vitales, como fuerzas salvajes, como ebulliciones, como efervescencia, como una de las tantas efervescencias sociales que escapan a la inspección, a la sujeción, al trabajo controlado y fomentado por intereses egoístas, de mentes solamente confiando, que confían solamente en lo racional. Las voces de las abuelas son efervescencias sociales que no son rehén de lo que controla, por lo tanto no son rehén de un mundo fríamente proyectado. Estas voces son intensidades, son trayectos, son resonancias afectivas de la humanidad, son emergencias, eyecciones que nutren nuestro hoy. Por lo tanto, estas voces afectivas, nuestras voces afectivas, cuando digo nuestro digo humanidad, estas voces afectivas de la humanidad son voces que dialogan, que no imponen, que dialogan desde lo profundo. Son evidencia de la importancia de la ecosofía y de la geosociología y de una gastrosofía, porque hablamos de lo cotidiano, de la sociedad, como ese ámbito, ese espacio de realidades ordinarias y necesarias para que nosotros continuemos andando. Es decir, son lo extraordinario de lo ordinario. Y por lo tanto, gestionar sin estas potencias afectivas sencillamente es no hacer nada, es construir bellos castillos de azúcar sobre café hirviendo. Por lo tanto, podemos pensar que gestión cultural implica filosofía de la vida, estética afectiva, cultura como organismo vivo y no como una maquinaria que poner en funcionamiento, como eco de inteligencias sensibles, como emergencia de fuerzas subterráneas que curan y traspasan todas las barreras. Son potencias capaces de escapar de intereses egoístas disociadas de ese ensamble, esa realidad entre razón y sensibilidad. Por lo tanto, cuando hablamos de las voces de nuestras abuelas, de todas ellas, hablamos de esa realidad que facilita una reemergencia, un religar de todos los fragmentos de un éter que debe estar ligado, de un ensamble que debe estar evidenciado en cada acto, en cada gestión.
cultural. Por lo tanto, quien trabaje sin las voces afectivas, quien genere proyectos sin estos hilos de oro y de plata, sin esta traba en presente, nada puede ofrecer. Quien mueva, haga o gestione sin este tejido vivo, sencillamente es una potencia impotente. Finalmente decir, y para finalizar, que es posible que si escuchamos las voces afectivas de nuestro propio ser humano, evidenciadas en las voces de las abuelas, en estas voces inteligentes y afectivas, es posible solo si abrimos nuestras mentes y corazones para escucharles. Escuchar estas voces áureas, estos alimentos divinos y mágicos, estas fuerzas sencillas, estas potencias acuosas que irrigan nuestra sequía cotidiana. Es decir, que son voces que permiten el ingreso de voces ancestrales, de conocimientos ancestrales. Estamos pues ante voces o templos acústicos y pedagógicos que nos inician en un camino afectivo. Templos acústicos y pedagógicos que nos inician en un camino afectivo. Por lo tanto, estamos ante fuerzas patrimoniales que mueven afectivamente, que reinventan los cotidianos. Por lo tanto, estamos ante llaves preciosas que abren las puertas cerradas de nuestros corazones. Voces o conocimientos que emergen de lo más profundo del ser humano, que permiten una conjunción, un religar, una relianza entre humanidad y naturaleza.